Papá, ¿quieres que te cuente cómo termina mi artículo? Claro que sí, mi querida Angélica. Soy todo oídos. Por eso, al recordar el 7 de junio, lágrimas amargas, aunque no asoman a nuestros ojos, inundan nuestro corazón. Pues si bien en esa memorable jornada la gloria fue del Perú, la victoria fue de Chile. Pero ya no debemos entristecernos al recordar nuestras gloriosas derrotas. Y por el contrario, debemos procurar engrandecernos para rescatar Tacna y Arica y vengar a los héroes que perecieron por conservar incólume la honra nacional. Mi hijita, a tus 12 abriles ya eres toda una literatilla. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, papá. Esta niña de 12 años es nada menos que Angélica Palma, hija directa del tradicionista peruano don Ricardo Palma y alumna estrella del Colegio Fanning. El texto que le acaba de leer a su padre sería publicado en 1890 en la revista La Ilustración Americana. Y como vemos, es una conmemoración por los 10 años de la batalla de Arica. Esta literatilla se convertiría poco después en una literata de nombre propio. Logró posicionarse y hacerse un nombre en el mundo cultural hispanoamericano de aquel entonces. Fue muy conocida en países como, por ejemplo, Argentina y España. Angélica Palma fue una destacada articulista, conferencista, escritora de cuentos y también escribió novelas históricas y biografías noveladas. Marco Aurelio de Negri, el gran Marco Aurelio, decía de ella que era una escritora de fuste, elegante, representante del bien decir. Empecemos porque la productiva vida de Angélica Palma sucedió en el Perú. Bueno, Giovanna, gracias por acompañarnos, porque siempre tu mirada tiene un ángulo importante que, además de la historia que vamos a contar, tiene tu mirada un ángulo también de personal, de literatura, siempre me encanta ver cómo la gente se conecta con hechos históricos o personajes, y en tu caso, ¿cómo es que nace esta relación tuya con Angélica Palma? Me imagino que en tu juventud habrás escuchado como la hija de Ricardo Palma. Empecé a pensar hace ya bastantes años, de pronto, que solamente teníamos en nuestro canon literario a dos mujeres, Clorinda Mato y Mercedes Cabello. Y era raro, ¿no? O sea, es verdad que, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué un salto tan grande hubo hasta que apareciera, no sé, Blanca Varela? No había mujeres escritoras y de pronto empiezas, porque estos últimos 20 años, yo diría, o 15, han sido muy intensos de parte de las mujeres buscando nuestras referentes, ¿no? Otras escritoras, ¿qué pasó? Y empiezas a escarbar y te encuentras y descubres que hubo muchas mujeres en los años de 20, 30. Me apareció entre varias otras Angélica Palma. Y bueno, la seguí un poco porque encontré en la biblioteca novelas de ella, porque ella murió en Argentina. Sí, claro.
traen su cadáver un año después para enterrarla acá y van, le hacen unas honras fúnebres impresionantes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué en los años 50, 60, 70, 80 ya nos olvidamos completamente de ella? Angélica Palma Román nació en la ciudad de Lima el 25 de octubre de 1878. Era hija de Cristina Román Olivier y del famoso tradicionista Ricardo Palma, que por entonces tenía 45 años. Poco después del nacimiento de su primera hija, Ricardo Palma le escribiría a su amiga, la escritora y maestra argentina, Juana Manuela Gorriti. Yo adiviné la rara inteligencia de esta niña cuando a los 4 días de nacida hice notar a Cristina la vivaz persistencia de su mirada. Antes tuvo otro hermano, el primer compromiso de su padre, que fue Clemente Palma, y bueno, con su esposa Cristina Román, tuvo otros 5 hijos. Angélica es la mayor. También le siguen Ricardo, Vital, está Augusta René y otro hijo que murió joven. La guerra con Chile estalló en abril de 1879. Lima fue ocupada en enero de 1881 por las fuerzas chilenas, que en su avance provocaron grandes destrozos. Meses después del nacimiento de Angélica, estalló la guerra con Chile y la familia tuvo que dejar su casa en Miraflores para trasladarse a la de un familiar cercano. Lamentablemente, la casa terminó en cenizas debido a la batalla de Miraflores. En octubre de 1883, el Tratado de Ancón puso fin a la guerra. Se iniciaba el periodo de reconstrucción nacional. En esas circunstancias, Ricardo Palma recibió una tentadora oferta para irse a trabajar a la prensa de Buenos Aires. Sin embargo, el célebre escritor decidió quedarse en el Perú y aceptar la propuesta del gobierno de Miguel Iglesias para asumir la dirección de la Biblioteca Nacional. A Palma justamente le van a conceder la tarea de reconstruir la Biblioteca Nacional. En 1883, cuando se firma el Tratado de Ancón, y el ejército chileno desocupa al año siguiente, entonces se le va a dar a Palma la misión de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, el ejército de Chile ocupa salones de la Biblioteca Nacional. Sabemos acerca del robo, el saqueo de la biblioteca. Como Palma ya es un escritor reconocido en el ámbito de las letras, se pide que él solicite colaboraciones a sus colegas para poder llenar la biblioteca nuevamente. Ricardo Palma emprendió la titánica labor de recuperación de la Biblioteca Nacional del Perú. Ricardo Palma es nombrado director de la Biblioteca Nacional y la familia se traslada a los altos de este nuevo edificio. Entonces, bueno, es en este espacio donde Angélica encuentra este amor por los libros y también la escritura. Ella crece leyendo libros, escuchando las tertulias de su padre, pero también intentando tener una esperanza de que el Perú se podía recuperar frente a este momento tan difícil de nuestra historia. La formación de Angélica Palma se complementó con su asistencia a la tertulia literaria en casa de la escritora cusqueña Clorinda Mato de Turner. Esa vivienda se ubicaba en la calle Calonge, actual Girón Cayoma. Las veladas de Clorinda van a tener el toque de la posguerra. Evidentemente, el espíritu, como señalaba Sadre, el espíritu pequeño, de decepción, de desolación, después de haber agonizado en una guerra de muchos años, estábamos arruinados, no solamente económicamente, sino también, podríamos decir, existía un espíritu apático. Y estas veladas literarias van a tener un corte político.
El 3 de septiembre de 1888, en casa de Clorinda Mato, la niña Angélica Palma leyó un poema de Mercedes Cabello titulado Mujer Escritora. Le faltaba un mes para cumplir 10 años y ella lee un poema muy polémico de la escritora Mercedes Cabello de Carbonera, frente a un público adulto. Y es sintomático que muchos años después ella se convierta en mujer escritora. Este poema desató polémica, podríamos decir, 10 años antes en el medio literario. Me cuentan que un día el joven Camilo, muy serio, pensaba entrar en el gremio feliz de casado. Y así meditando pensó desde luego dejar ya la vida de alegre soltero. Mas dijo jurando: no quiero por nada mujer escritora. Los topos reniegan del sol que ilumina y encuentran hermosa su oscura topera. El negro gusano que surca en el suelo no siente el perfume riquísimo y suave que exhalan las flores. Así, para el necio, no tiene atractivo mujer escritora. Los padres decidieron que ella estudie en el Liceo Fanning de la educadora Teresa González de Fanning. Este centro educativo no solamente era para la formación de las mujeres que iban a educar a los futuros ciudadanos, sino también para que ellas pudieran tener independencia económica, ¿no? Angélica logra tener muy buenas calificaciones en el liceo y la directora y las profesoras notan que tiene un potencial para la escritura. La animan para que siga este camino. En 1892, Ricardo Palma participó de las celebraciones del 4º centenario del descubrimiento de América, realizadas en España. El gobierno peruano lo nombró miembro representativo de la delegación oficial. El director de la Biblioteca Nacional viajó acompañado de 2 de sus hijos, Angélica y Ricardo. Angélica tenía tan solo 14 años cuando pisa Europa por primera vez. Palma le escribe a su esposa. Dice que el hijo se marea mucho, que es mal compañero, pero no Angélica. Angélica es una buena compañera. Cuenta que ella se deslumbra mucho con la moda de París. Es en este espacio de veladas, tertulias, cenas, almuerzos, en donde Angélica logra acceder a este círculo cercano, cerrado y culto que tenía su padre, y conoce a personajes como Miguel Unamuno, Rubén Darío, Blanca de los Ríos, ¿no? Ella se identifica mucho con Blanca de los Ríos y quiere también vivir de la pluma, ¿no? En 1905 regresó a Lima Clemente Palma, que había sido cónsul del Perú en Barcelona, ciudad donde había publicado su obra Cuentos Malévolos. Clemente era bachiller en jurisprudencia, periodista y escritor. En 1907 tomó la dirección de la revista Prisma, donde Angélica publicó por entregas la novela Cartas a una turista. Esa obra la firmó con el seudónimo de Araceli. A partir de 1907, ella escribe más artículos, más ensayos en revistas, en diarios, y una de estas revistas es la revista Arequipa Ilustrada de su amiga, la escritora Lacenia Larriba de Llona, pero también escribe en las revistas Prisma y Variedades que dirigía su hermano Clemente Palma. Cuando ella publica sus primeros textos, lo hace bajo seudónimo y utiliza 2 personajes de Benito Pérez Galdós, que es Araceli y Marianela. La literatura de este español le permite a ella poder retratar descripciones, detalles, porque si nosotros leemos a Pérez Galdós, es justamente un escritor de la descripción y el detalle, de lo minucioso. Y esa, podríamos decir, esa referencia, esa influencia, la encontramos en las novelas de Angélica Palma.
Y otro tema en que se parece e incluso supera a su papá es que todas sus narraciones son de personajes reales, que ella ha conocido los datos y hace una versión de ficción como completando la historia, lo cual la convierte en la antecesora de las famosas biografías noveladas de Luis Alberto Sánchez. En enero de 1911 falleció Cristina Román, esposa de Ricardo Palma por 35 años. A partir de entonces, Angélica Palma quedó enteramente al cuidado de su anciano padre, que seguía al frente de la Biblioteca Nacional. José de la Riva Agüero diría de ella: hija amantísima, que desempeñaba al lado del ilustre anciano aquella triple tarea de lazarillo, enfermera y secretaria. Se queda a cargo de la familia, porque la madre fallece y es la hija que va a acompañar al padre. Efectivamente, pero ella está en el rol que le compete. En el siglo XIX las mujeres estábamos a cargo del cuidado de hijos, ancianos. Entonces nos ocupábamos de las labores domésticas. Ella está cumpliendo la labor que la sociedad le impuso en el XIX, pero va mucho más allá. Durante años, don Ricardo Palma, asistido por sus hijas Angélica, René y Augusta, prepararon la edición definitiva de las Tradiciones. El esfuerzo se cristalizaría años después, entre 1923 y 1924, con la cuarta edición de Tradiciones Peruanas, auspiciada por el gobierno peruano y con el sello Calpe de Madrid. Angélica Palma estuvo a cargo de la edición, que respetó el orden establecido por su autor para la edición de 1893. Y ha sido la editora de la edición definitiva de las Tradiciones Peruanas y ayudó con mucha información a su papá para las últimas tradiciones. Ese famoso tomo que se llama Cachivachería y la última tradición. Y ella ha estado a cargo, ya cuando el papá se puso mal, de difundir las tradiciones peruanas, dirigir la edición final y visitar muchos países llevando el libro. Y gran parte del reconocimiento mundial que tiene ese libro se debe a la obra de Angélica. Los primeros 6 tomos de las tradiciones peruanas se lo debemos a Angélica Palma. Ella estuvo cerca, estuvo preocupada para que salga la mejor versión de estas obras tan importantes de su padre. Pero también fue la primera en escribir su biografía. Eso es importante. Ricardo Palma tuvo una vida longeva, muere su esposa antes, y ella se encarga de atender al padre, digamos, y de ordenar sus papeles, ¿no? Tan es así que después ella es la que, más allá de Clemente, que quizás podría haber sido el heredero natural de esta labor, ella, de una labor paciente y muy de amor filial, se preocupa por recopilar su obra, ¿no? Las nuevas ediciones en España, se va. ¿Qué opina sobre esto también? Porque me parece que habla mucho sobre su carácter también. Cuando se muere un escritor, si no hay quien mantenga viva su obra, ese escritor es olvidado. Y eso le pasó a la misma Angélica, pero no a su papá. Y creo que es eso, y tal vez está dentro de lo que se espera que hagan las mujeres, ¿no? Ser cuidantes, conservar, restaurar y pensar también en la otra persona. Creo que Angélica combina, y debe haber sufrido, me la imagino yo, ¿no? Entre su propio desarrollo
y el de mantener al padre, el ser, no se casó, no tuvo hijos, pero fue como esposa y madre de esa familia, ¿no? Básicamente al canon literario, por la forma en cómo se ha escrito sobre ella, que ha sido reducida a la figura de la hija de Ricardo Palma, ¿no? La hija de Ricardo Palma, y efectivamente su padre fue una figura sumamente importante y potente del campo literario y cultural del siglo XIX peruano. Pero Angélica Palma demuestra que tiene una pluma rica, que es una escritora que puede ver detalles de la vida cotidiana y plasmarlo en sus novelas. Mientras reunía y ordenaba la obra de su padre, Angélica siguió su propio camino en las letras. Siempre usando seudónimos, Angélica Palma publicó poemas y cuentos en medios peruanos y artículos en el diario argentino La Prensa. En 1918 publicó en España la novela Vencida, una novela de costumbres, dedicada a la memoria de su madre. Ese mismo año apareció también, bajo la modalidad de novela por entregas, Cartas son cartas, publicada en el Mercurio Peruano, revista dirigida por Víctor Andrés Belaúnde. Ella viene a estar en la generación literaria intermedia entre González Prada y su papá y la generación de Aya, Mariátegui, etc. Coincide con Valdelomar en ese aspecto generacional, pero tiene dos cosas que la distancian de esa generación. Una es que su mayor actividad intelectual y el mayor reconocimiento ha sido en España, el gobierno argentino, no tanto en el Perú. Que ella conservaba de su papá ciertas ideas que no fueron bien vistas en la época de la independencia. Una, ustedes recuerdan que don Ricardo Palma siempre dijo que había sido prematura la independencia, que cogió en pañales al Perú, y eso causó muchos problemas: militarismo, falta de participación política, problemas sociales con la población indígena, etc. El 6 de octubre de 1919 murió don Ricardo Palma. Angélica Palma describió así los últimos momentos de su amado padre. Pasó el 5 de octubre silencioso y cansado. Se acostó al atardecer. En la madrugada despertó, pidiéndome con su voz siempre viril y sonora que le dijera unos versos. Nunca sabré si recordados o soñados. Mañana lo buscaremos, ahora duérmete, le rogué. Cerró los ojos, tranquilo. Al poco rato le oí suspirar profundamente, de una manera extraña. Corrimos todos a rodear su lecho. Su vida terrena había terminado el 6 de octubre de 1919. A partir de la muerte de su padre, Angélica Palma firmaría sus escritos con su nombre verdadero. A mí lo que me llama la atención es que cómo entre que empieza a publicar ya, digamos, joven, 17, 18 años, ayudada por su hermano Clemente Palma, que era director de Variedades, publica con seudónimo. Y creo que su papá no sabía que ella escribía, o sea, escribía a escondidas. Se pone sin seudónimos y recién, cuando tiene 40 años o 42, publica con su nombre. Eso es algo interesante. ¿Por qué crees tú que de pronto quizás la gigantesca sombra del padre le hacía que ella publicase bajo un nombre fresco, nuevo? ¿O hay otra razón subalterna, tú creerías? Eso me gusta, pensar que ella quería tener su propio camino, ¿no? Y no que digan, es la hija de, ¿no? También podríamos pensar en que tendría algún temor del juicio de su padre, porque ella espera que el padre muera para publicar con su propio nombre.
Entre 1921 y 1925, Angélica Palma, acompañada por sus hermanas Augusta y René, viajó a España para supervisar la edición de Tradiciones Peruanas. Ella va a volver a España, va a regresar en 1921 y se va a quedar aproximadamente hasta 1924. Y ahí es donde ella se va a insertar, por ejemplo, en la Unión Iberoamericana. Esta es una institución que se constituye en 1885 y lo que busca es que las escritoras de Portugal y España se vinculen con las escritoras hispanoamericanas. Entonces Angélica va a forjar su carrera literaria en contacto con las escritoras españolas. Va a publicar en diferentes revistas europeas, así como también en revistas locales. Ella sí ha estado en contacto incluso personal con la generación de la Primera República, Pérez Galdós, Valle Inclán, y dentro de esta colección de escritores tan importantes que eran a la vez novelistas, filósofos, polígrafos, la mayor influencia que ha tenido Angélica Palma es de una escritora que escribía con el seudónimo Fernán Caballero, que se la considera fundadora del romanticismo historicista. Su verdadero nombre era Cecilia Hall de Faber. Se dedicó mucho a viajar a España, a conocer sus pueblos, a estudiar sus costumbres. Y sus novelas son un poco como las tradiciones peruanas, pero en ficción, con personajes reales y también mostrando mucho de lo que es la familia española, lo que come, lo que bebe, lo que canta, etc., ¿no? Estando en España, se publicaron varias obras de Angélica Palma. La década de 1920 es el periodo de despegue, maduración, de reconocimiento de la obra de Angélica Palma. En 1921 ella escribe Por senda propia. En 1923, Coloniaje Romántico, que fue premiado en el concurso internacional literario que se dio en Buenos Aires, Argentina. En la novela Por senda propia, novela de evocación histórica, el personaje principal es Inés Arévalo, que según Evelyn Sotomayor representa un modelo femenino diferente a los de las novelas El conspirador de Mercedes Cabello y Ave sin nido de Clorinda Mato. En Por senda propia, Inés Arévalo es una mujer que en realidad toma la rienda de su propia vida. Ella va a decidir separarse del marido, va a decidir dejar al marido porque justamente es un fantoche. Este modelo de mujer es totalmente diferente al ángel del hogar. Y cuando la mamá está discutiendo si la hija puede decidir o no sobre su matrimonio con su suegro, la madre le dice, bueno, que sea para mi hija lo que yo no he podido decidir. Si ella va a decidir casarse con este joven, yo la voy a apoyar. Y el suegro le dice, tú pareces una Pancurs limeña. Ya, ahora me sales con que vas a ser sufragista, le dice, ¿no? Entonces, la novela está haciendo alusión al contexto que se vivía en ese momento, que es la lucha de las mujeres por el acceso al voto, por el acceso a su independencia. Es una obra también costumbrista, esta es novela histórica que narra acerca de cómo es que Lima pasa de la tradición a la modernidad. Pero además es muy reconocida por intelectuales como Marco Aurelio de Negri, que señalan que allí nosotros podemos encontrar palabras que han quedado en el tiempo, ¿no? Que tienen sufijos, prefijos, un sentido antiguo. Podemos reconocer a esa Lima que se va, a esa Lima que estuvo antes. Incluso el nombre de la novela, Por senda propia, creo que es sumamente simbólico porque Angélica Palma tuvo su senda propia. A pesar de que el padre es una figura sumamente importante, ella trasciende esa figura. Ella sola brilla con toda su producción literaria.
Entre 1921 y 1924, el Perú celebraba el centenario de su independencia. Los ecos de esos festejos llegaron a España. En el centenario de la independencia hay una especie de fervor bolivariano, más bien, que se expresa en dos cosas. Una, la apología al gobernante Leguía, con la teoría que estrena José Santos Chocano de las dictaduras organizadoras, como que hacen falta dictaduras para organizar a los países, y que Bolívar era el ejemplo de eso, y no tanto parlamentarismo. Y junto con esto también era el antihispanismo. Y tanto el papá como Clemente mismo y como especialmente Angélica eran muy pro cultura española, muy pro unidad hispanoamericana, no tanto América Latina sino Hispanoamérica. Y eso generó cierta exclusión, que sea mal vista, mal considerada. En ese marco celebratorio, el gobierno de Leguía convocó diversos concursos artísticos, entre ellos el de novela. Según nota de El Comercio, el jurado dio ganador a José Félix de la Puente, con su novela Por la estirpe, novela colonial, y el segundo, A tiempos de la patria vieja, novela histórica de Angélica Palma. Finalmente, el gobierno no cumpliría con la promesa de publicar las obras ganadoras. Algo interesante de resaltar es que Angélica Palma mantenía una cercana relación nada menos que con el historiador Raúl Porras Barrenechea, a pesar de que este era 19 años menor que ella. Ambos eran limeños y eran vecinos de Miraflores. Vivían a menos de una cuadra de distancia. Porras elogiaba a Angélica Palma de la siguiente manera. Por ejemplo, acerca del libro Tiempos de la Patria Vieja, editado en 1926 en Buenos Aires, él resaltaba la exactitud y el ajuste perfecto de cronologías y sucesos, la veracidad del ambiente, conseguidos por quien nunca hizo profesión de erudita. Dentro de la colección de Porras existen dos libros con autógrafas de Angélica Palma, dedicatorias. Por ejemplo, está este libro llamado Fernán Caballero. Leemos: para Raúl Porras, con mi gran estimación intelectual y mi buena amistad. Angélica Palma, Madrid, abril de 1931. ¿Qué me puedes contar un poco sobre esa novela? Porque la imagen, digamos, alguna gente que en la época podría haberla criticado de hispanista, porque en una época en que el centenario, en 1921, era ensalzar la peruanidad, y de pronto está esta circunstancia más verídica, ¿no? Gente cuyo drama humano era tener dentro de la familia realistas y patriotas, etcétera, ¿no? Que hoy sí sería mirado con otros ojos. Cuando se publicó el año 26, de ahí no hay ejemplares, ¿no? Uno se encuentra en la sección libros raros de la Biblioteca Nacional. Esa novela es, como tú dices, un padre, es una familia, un padre que defiende a España, la esposa es peruana, criolla, y quiere un poco, digamos, calladita, pero haciendo propaganda por lo bajo. Se anuncia que viene San Martín, ¿no? Que ya ha liberado Argentina y Chile. Entonces, Angélica Palma, con mucho talento, hace una novela que la centra en una familia, que es una representación una metáfora de la nación, ¿no? Entonces tienes a una familia conformada por enemigos. Y efectivamente el padre va a luchar en Ayacucho. El padre está, a pesar de ser mayor, en las filas realistas, y el hijo y el yerno está entre los peruanos. Este
drama no solamente es ficcional, en realidad eso fue lo que sucedió en la Guerra de Independencia. Las familias tenían esta situación. Algunos eran monarquistas, otros eran patriotas. Quizás en este momento nosotros podemos pensar, pero ¿cómo así realistas, monarquistas? Lo que pasa es que eran 300 años del rey en el Perú. En ese sentido, muchos van a tener dudas, y sobre todo en la ciudad de Lima. Y hay una escena que a mí me parece fascinante, que es que antes de que empiece la batalla se establece una hora, 2 horas, un tiempo, una tregua para que se despidan los que van a pelear luego, ¿no? O sea, eso es una guerra civil. Una guerra civil es pelear entre conocidos, entre familias, entre hermanos. El estilo de Angélica se anticipa en muchos años, casi un siglo, a lo que hoy se llama la historia contemporánea cotidiana, que es una escuela que ha surgido en los años 90 del siglo pasado, que se ocupa detrás de cada hecho conocido, de Napoleón, de la guerra, de las cruzadas, de lo que sea, investigar cómo era la familia, cómo trabajaban, de qué vivían, cómo era la vida de la mujer, la vida de los niños, las enfermedades, todo ese tipo de cosas. Y eso ha generado una nueva perspectiva que ha dado también mayor ímpetu al tema de la mujer en la historia, ¿no? Y en eso se anticipó mucho Angélica. El premio más importante, más allá de lo pecuniario, era la publicación. Todo autor sabe que la publicación es lo más importante para un escritor. Sin embargo, no se publica esta obra. 200 años después, este libro ha sido publicado, ¿no? Tiempos de la Patria Vieja, que nos narra la visión femenina acerca de la independencia. La parada del tranvía quedaba a algunos metros de la legación. Bajó Abelardo trabajosamente y siguió por el centro del bulevar, parándose a cada rato, cansado, anhelosa la respiración. Se apoyó en el tronco de un árbol. Frente a él, en lo alto, vio la bandera del Perú. Sin dejar de mirarla, Abelardo se llevó la mano al corazón dolorido. La sombra de una sonrisa apareció en sus labios, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Su cuerpo fue resbalando poco a poco hasta caer pesadamente en las pupilas que la proximidad de la muerte dilató. Se llevó a la eternidad la visión de la patria. Con estas emotivas palabras, Angélica Palma concluye su novela Uno de tantos, que fue terminada en 1923 en París, pero fue editada recién en 1926 en Madrid por la editorial Espasa Calpe. En este libro hay una introducción de la escritora Mercedes Gailbroa, quien califica a Angélica Palma como una escritora peruana y española por su espíritu y corazón. Ella reconoce también a Angélica Palma por su pasión por el culto al idioma y por ser un valor literario de Hispanoamérica. En España fue reconocida con algunos homenajes de la intelectualidad española y también cosechó amistades que le durarían toda la vida. Por ejemplo, las de las escritoras Blanca de los Ríos y la propia Mercedes Gailbroa. Estando en Barcelona, Angélica Palma dio una conferencia patrocinada por la Junta de Damas Hispanoamericanas. En esa oportunidad compartió escenario con el joven músico puneño Teodoro Valcárcel. La conferencia se llamó Peruanas del Pasado, donde se refirió a Mama Ocllo, la virreina del Perú, Ana Francisca de Borja, la Perricholi y Santa Rosa de Lima.
En 1925 se publicaron artículos suyos en el diario El Sol de Madrid, creado por José Ortega y Gasset. Uno de los temas tratados fue el plebiscito de Tacna y Arica. Es el periodo en donde Angélica tiene más conferencias, recibe condecoraciones, ingresa a sociedades académicas y en 1929 viaja como parte de la delegación peruana que iba a la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Ella se dedicó por completo al periodismo y la literatura. Escribe un libro de cuentos para niños que se llama Contando Cuentos. Comprometida con la situación de la mujer, Angélica se unió al grupo de mujeres españolas que defendían la igualdad de derechos. Viene la moda intelectual izquierdista, ¿no? Antiimperialista, etc. Y ella es vista como una prohispánica que no se enfrenta en los grandes temas políticos a los poderes de turno y más bien se ocupa de la mujer, de la familia. Lo único que hizo en política fue con María Alvarado apoyar el voto para la mujer, pero no fue una activista, una militante de ese tema, y como pasó mayormente su época intelectual en España, no se le reconoce mucho, ¿no? Pero ese era el problema. Ribagüero, Ventura García Calderón representan en el espectro de esos años 20 la gente reaccionaria, procolonial, que no lo eran tampoco, pero ese era, digamos, el estigma, ¿no? En los 7 ensayos de Mariátegui, por mucho que admiremos el libro, es muy injusto con estos intelectuales y se ignora por completo a Angélica Palma. Mi queridísimo maestro Luis Alberto Sánchez ha sido muy injusto en este tema. Decía que escribe bonito pero aburre. Quería poner en valor el hecho de cuál era la mirada de sus pares, masculinos sobre todo, acerca de la obra. Porque, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez la considera una escritora menor, digamos. ¿Cuál habría sido la mirada? La mayoría la ve a ella como la encargada de cuidar la memoria del padre. Nada más. Y lo de escribir lo consideran, algunos lo mencionan, hay otro, creo que Ribagüero y algún otro, pero la mayoría lo que celebran es de esta mujer que ha sido capaz de mantener la memoria, la llama viva del recuerdo del padre, ¿no? Y que se haya preocupado. Por eso la recuerdan. No le dan tanta importancia a la obra. Angélica Palma retornó al Perú en 1931, donde asumió como secretaria de Relaciones Exteriores del Consejo Nacional de Mujeres del Perú. En la década de 1930 su actividad fue intensa. Acudió con regularidad a la Sociedad Antrenú de Lima para dar conferencias. Fue también maestra en la escuela fundada en Lima por Juana Alarco de Damert y dio clases de literatura en el High School. Angélica Palma publicó el ensayo Pancho Fierro y la novela Fernán Caballero. En 1935 participó activamente en las celebraciones por los 400 años de Fundación Española de Lima. Ese mismo año viajaría invitada a Argentina, donde la muerte la sorprendería. En 1935, ella fue invitada por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de Argentina para que develara el busto de su padre y diera alguna serie de conferencias. Sus hermanas Augusta y René fueron con ella. Sin embargo, en Rosario, ella contrajo una fuerte neumonía y lamentablemente falleció un 6 de septiembre. Justamente falleció dando conferencias sobre tradiciones peruanas en Argentina, donde tuvo homenajes multitudinarios. Era muy querida en Argentina también por ser sanmartiniana.
Los restos mortales de Angélica Palma fueron trasladados a Buenos Aires, donde fueron sepultados ante autoridades locales y una conmovida multitud. Por decisión de sus hermanos, el cuerpo embalsamado de Angélica sería repatriado al Perú en marzo de 1936. El sepelio y las honras fúnebres se llevaron a cabo en los salones de la Sociedad Entre Nous. Le hicieron muchos homenajes, tanto en Perú como en Argentina, y los discursos que dieron sus amigos en estos homenajes fueron publicados en 2 libros. Uno de ellos fue publicado por el mismo Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de Argentina y otro por la Sociedad Amigos de Palma. La documentación de Angélica Palma pasó naturalmente a manos de su familia, particularmente de su hermana Augusta, hasta aproximadamente 1960. Luego no tenemos conocimiento de qué sucedió después, pero pasó a manos de la señora Julia Rosa Siles, quien lo donó al Archivo General de la Nación en 1984, cuando se encontraba como funcionario Alberto Rosa Siles. La documentación en la colección Angélica Palma, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, consta de 1.190 documentos. Están cartas de Gabriela Mistral, de José María Eguren, Pedro Zulen, Dora Mayer, entre otros. También encontramos postales, borradores de sus obras, de sus artículos y telegramas, telefonemas. En el 2023, la colección Angélica Palma, 1896-1960, que se custodia en el Archivo General de la Nación, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Además, esta documentación fue ingresada al Registro Peruano de la Memoria del Mundo de UNESCO. La colección Angélica Palma es un valioso registro que nos permite conocer la vida de la escritora y el apasionante contexto nacional e internacional en el que le tocó vivir y trascender. Concentra casi 40 años de vida de la escritora peruana con mayor reconocimiento nacional e internacional en ese periodo, ¿no? Angélica es testigo de los avances en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en el plano profesional, laboral, educativo, pero también de las transformaciones sociales, políticas, culturales de fines del siglo XIX y las 3 primeras décadas del siglo XX. Podemos encontrar también el vínculo que ella estableció con mujeres escritoras, académicas, activistas, que finalmente formaron un grupo de apoyo mutuo. También hay otra carta muy interesante que es de una admiradora de Angélica Palma llamada Eva Alegre. Ella le agradece porque la inspiró a empezar a escribir y que ello le ha cambiado, le ha transformado la vida. Y ahora, a la luz de la recuperación, de volver a leer, de volver a digamos, a ubicarla en un contexto y a la luz del tiempo pasado, ¿cómo encuentras a Angélica y cómo, por qué deberíamos leerla en todo caso? Yo creo que cuando nos olvidamos de las obras del pasado, perdemos nuestra tradición, nuestra memoria y creemos que lo que estamos haciendo es nuevo. Y empezamos de cero y no hay por qué hacerlo, ¿no? O sea, el leer lo que escribieron antes en el Perú, aprender cómo veían el Perú, cómo se vivía, qué se esperaba, cuáles eran los sueños, cómo dialoga con mi época, con mi tiempo, con mis expectativas o las nuestras, ¿no? Las de todos, ¿no? Y creo que leyendo a
Angélica Palma podemos entender un poco mejor una época y qué pasó luego, ¿no? Lo que interesa, digamos, es diferenciarla del papá, ¿no? Si ella tiene un estilo propio o no lo tiene, porque han sido muy injustas con ella nuestros escritores. La ponen primero como una persona favorecida por el papá, que sin el papá no habría obtenido ningún tipo de ventaja. Hay que remarcar que ella no es una persona cuya carrera se debe únicamente a los favores del papá. Es digna de que sea estudiada, conocida y reciba los homenajes que no recibió en vida en el Perú, donde fue injustamente marginada e ignorada, tanto por los poderes como por la inteligencia. Probablemente le debemos esta mirada de hija amantísima del padre, porque es así como la historiografía literaria ha retratado a Angélica Palma, como la hija que se queda cuidando al padre. Pero que sin embargo, cuando uno empieza a ver la vasta producción de Angélica Palma, es una figura que trasciende, que va mucho más allá de las tradiciones de Ricardo Palma, porque son literaturas totalmente distintas, son enfoques, miradas distintos. Como hemos visto, Angélica Palma tuvo una fructífera labor cultural que resonó en su propia época, una época de profundas transformaciones sociales y también transformaciones políticas. En la Biblioteca Nacional del Perú está su obra, algunas de sus novelas, artículos, escritos, digitalizados completamente. Quizás el mejor homenaje que podemos hacerle el día de hoy es algo muy simple: leerla. Nos vemos en la próxima.